Al principio fue solo una sensación que, prolongada en el vacío, se volvió silencio. Don Gregorio, como de costumbre, arrastró un poco la silla antes de sentarse, como alargando el ritual necesario hacia el recuerdo, arrimándose a la ventana de marcos gastados, como sus pasos, como sus sueños. Por el relieve agrietado de la madera rodaron como roles de plata sus monedas. Se sentó a mirar sin esperar y ver la quietud de la nostalgia, atrapada e inalterable en las páginas grises de sus mañanas. Apenas se entendía el mensaje radial distorsionado, interrumpido a veces por la danza envolvente del remolino o el grito agreste y vegetal de un leñatero. «Otra vez dice que va a llover», fue el comentario que rompió la monotonía viajera e incesante del sonido del viento, empeñado en despegar un almanaque desteñido. «Ah, así dicen», contestó Gregorio, pretendiendo ignorar las palabras con el propósito de no interrumpir su estado habitual y que no lo alejaran del andén, aquel que lo llevaba en sorbos hacia las regiones del ayer, sitio donde solía arribar habitando los silencios. Se despertó como siempre, en la continuidad de su histórica rutina de trazos indelebles, para oír el acto matinal de la naturaleza, extendiéndose por cada rincón cuando las últimas sombras se escapaban por las rendijas de la noche. Miró el techo primitivo de cañas superpuestas y en los umbrales tiznados de la solera un telar esférico hilvanaba con palidez de luna su mantel. Hurgó las cenizas para descubrir las pupilas rojizas de un tizón que, acompañado de chamizas, se transformarían en tiras ígneas palpitantes. Luego, afuera en el patio, una boca de greda devoraba sus brazos para volver con un espejo de agua y que en la profundidad unida de sus manos se mojaba de cielo y de estrellas los perfiles angulares de sus años. Después, un mate perezoso, las mismas miradas, las mismas preguntas. ¿Vuelves al mediodía? Deja para el pan y la carne que lo de ayer no me ha alcanzado. Un gesto de adiós casi imperceptible. Luego la calle 1000 veces recorrida, una ronda de pasos con memoria y un final anticipado, los primeros ruidos del despertar cotidiano, las impresiones propias del alba, el ojo púrpura y titilante de la señal baja, indicaba el paso del tren. Don Gregorio volvió su marcha presurosa, sintió la vibración de las vías transmitiéndose en ecos de madera y metal. Se detuvo un instante en el medio de ese destino de líneas convergentes y sintió como suya la fragancia de ese universo métrico, horizontal, de laberintos paralelos. Cada centímetro de la estación cobró vida, llenándose de voces y de figuras, cada una con las acciones particulares de sus actividades. Las vendedoras con sus canastos, que pendían de sus brazos en movimientos oscilantes. El lustrín, de quien como paradoja se escapaba de sus remiendos en las rodillas, una mueca de su piel sin brillo, con las letanías secas y quejosas del rodar lento de su carretilla, se presentaba el changarín, en su manera peregrina de empujar la necesidad, el triciclo de Cosme, con su venta de golosinas, la tentación ambulante de la infancia, el negocio clandestino de pájaros, que en su arpegio de trinos y silbidos disimulaba su vuelo postergado, a la vez que sugerían la verdad de una condición insospechada, el cautiverio del corazón del hombre, la necesidad
tiene 1000 formas de encerrarte. Todo giraba de acuerdo al horario de los trenes y de forma coincidente, como una aguja del tiempo itinerante. Con el de pasajeros se producían los encuentros, regresos y partidas, un cúmulo de emociones húmedas a las fugaces fantasías de miradas y sonrisas leves desde una frontera vidriosa. Un suspiro, el repentino parpadear y pliegan sus alas las aves de la melancolía, surcando un espacio sin matices. Mirar atrás es una inclinación al pasado, como un tobogán de imágenes sucesivas a la vera de la pendiente del pensamiento. El escenario de la estación se modificaba temporalmente con el tren carguero. El andén exhibía una acuarela circundante de sabores y colores, contenido en el cuadrado de los cajones de frutas y verduras, de labradores. Los carros leteros acercaban un puñado de monte extinto en su parva de carbón, y en la pirámide verde de los fardos de alfa se apilaba una ilusión. Todo lo generaba el tren, como un mágico hechizo liberado de su silbo. Además, el carguero traía el signo vital y transparente del agua. Era una tormenta de cristal, contenido en una nube de hierro, que luego de maniobras ejecutadas descendían en un río caudaloso de rocío que viajaba en las mangueras hasta los depósitos, y en las orillas de las vías, en los charcos, jugaban salpicados de inocencia los changuitos, como un paisaje ataviado de eternidad. El tren era más que un cuerpo y cintura ondulante de acero que avanzaba. Era una señal visible de esperanza, con sonido móvil, que en intervalos digitados sacudían el letargo de los antiguos moradores del monte, y en presencia de los hombres multiplicaba el pan y las labores. Hundido en la ceremonia otoñal de su memoria se encontraba don Gregorio, cuando el tropel y un temblor circular del sulky al cruzar las vías lo trajo al presente del pueblo, de huerta salitrosa, y descubriéndose él, como siempre, en la latitud geográfica de una mesa y rodeado de una ilimitada soledad y desamparo. Se refregó sus manos como si oliera en ellas algo del pasado. Entonces el vino le sabía a un olor de siglos y olvidos añejados. Allá lejos, la vida andaba sobre rieles, como la costumbre de los catangos de envejecer junto a ellas. Toda una realidad circundante de gente y de lugar se manifestaba útil y se tornaba en agradable brisa de nobles situaciones. Todo transcurría y se planeaba eventualmente con la cita impostergable del paso del tren. Se daba una natural convivencia y parecían estar unidos a un camino inseparable. Sus dedos tropezaron con los bordes millados del vaso, que rodó en forma de abanico y se detuvo en una esquina. Don Gregorio lo tomó y se asomó a ese abismo estelar que en su fondo reflejaba su imagen surcada de señales notorias del clima, tareas, costumbres y silencios. Entonces, con lógica puntualidad, golpeaban la puerta de sus miedos la prolongación fantasmal de la noticia. Privatizarán los ramales ferroviarios. Ese día descarrilaron los sueños de un pueblo, perdieron los rumbos, sus anhelos, y ya no tuvo un horizonte en la esperanza, y se quedó de a pie y descalzo el porvenir. Porque los números no cerraban, los privaron y despojaron de ser parte de la historia que hoy es anónima, sin rostro ni prensa,
y sin color. Por las vías oxidadas corre una ilusión de salitre, y en verano es un espectro zigzagueante de vapor en la distancia. En las noches alunizan las sombras misteriosas de las leyendas, esperando que desde el firmamento resbale una estrella para caer en sus calles polvorientas y le conceda el deseo de barrer las hojas y flores marchitas en su abril por una primavera azul, con vientre musical que madure en panes de algarroba sin dueño, para las almas desnutridas de los hombres. El último tren se fue, como una extendida y oscura serpentina, sin festejo y sin regreso, apagando la luz de las miradas y envejeciendo las risas de los años. En el último tren, acaso sin saberlo, todo un pueblo lo esperó en el andén. Subió a él y es pasajero de un sueño que espera encontrar un cielo de justicia y libertad inalterable, aunque todavía desconoce la estación. Don Gregorio, ahí lo busca afuera su nieto. El regreso vacilante por una alfombra de salitre y poblado de huellas desparejas en las cercanías de unas vías inertes que no conducen a ningún lado, y el retumbe andariego de los latidos del tren se ha vuelto